está la situación del rollo, el ambiente del momento de hacer el rollo, el objetivo del rollo. Está explicado un poco todas las cosas así más importantes para que el que tenga que dar el rollo, aparte del esquema, esté orientado con el meollo del rollo, el momento en que se hace, qué ambiente suele haber, para que esté orientado el rollista, porque cuando está a distancia o prepara antes del cursillo, como es natural, como hablaremos. Entonces, en los rollos se puede encontrar, antes del esquema del rollo, todas estas explicaciones que yo creo que son muy efectivas para que el rollista, por medianamente lúcido que sea, pues pueda entender y pueda entender el objetivo del rollo. Yo daré, si os parece, un poco de repaso a todo el tema de los rollos del cursillo, lo que se me ha ocurrido que podría hacer. Entonces, primeramente, la función de los sacerdotes en el cursillo, que la función de los sacerdotes en el cursillo es hacerse amar amando, hacerse respetar respetando. Todo esto son cosas que las podéis encontrar en Vertebración de Ideas. Respetar respetando, dirigir espiritualmente el cursillo, centrar doctrinalmente. No se ocupa de toda la parte técnica ni organizativa del cursillo, lo cual siempre le hace, pues, restaría eficacia o espiritual. No tiene que organizar nada. A veces se da en sacerdotes que cuando van a un cursillo, me acuerdo que lo decía muchas veces Tony Badell, de que en el cursillo se sentía liberado de tantas cosas que en su función de sacerdote no eran específicas de sacerdote, sino que eran organizar cosas en la parroquia y tal y cual, y en el cursillo podía ejercer de sacerdote sin tener todas estas preocupaciones de programar y organizar y tal, porque esto ya lo hace el rector en el cursillo. Entonces, también función de los sacerdotes en el cursillo es dar rollos, que es el tema que nos ocupa hoy, que damos rollos místicos y las meditaciones. En todo el cursillo bueno, hay un eje que es la función del rector del cursillo. El rector, pues, es el que dirige técnica materialmente el cursillo, tiene que controlar en todo momento, tiene, si es posible, hablar cada día con todos los cursillistas, y así se hace una idea de cómo está exactamente el cursillo, por si tiene que decir a algún dirigente que intervenga, que hable con el cursillista o que sea. Si él no ha hablado con los cursillistas, pues no va a saber, a no ser que un dirigente se lo diga, pero a lo mejor si hay una persona que no ha tenido ningún contacto con ningún dirigente, por lo menos el rector se entera y entonces puede rectificar para que se acerque un cursillista. Claro que el rector será difícil que con todos, si son muchos sobre todo, pues tenga una gran conversación, pero sí puede establecer este principio de amistad, lo mismo que los dirigentes. Lo que pasa es que el rector lleva la responsabilidad de todo el cursillo y por lo tanto pues tiene que intentar todos los días hablar con todos. Después también lograr la autoridad sin imponerla. Naturalmente no tiene que imponer, nunca se tiene que imponer nada, porque siempre es contraproducente, y dar los rollos que convenga el rector. Que lo normal, bueno, el inicial prácticamente es privativo del rector, y también normalmente pues es importante que el rollo de seguro total, a no ser que haya algo importante en contra, lo dé también el rector. Y entonces, y en medio, pues si tiene que dar otro, pues el que sea, el que convenga. Antes normalmente hacía de dirigentes y así hacía un rollo cada día el rector, pero hacía, yo me acuerdo, yo hacía Seguar Cristiano en el Mundo, dirigentes y seguro total, aparte del inicial. Entonces, la función de los dirigentes es hacerse amigos, hacervos amigos de Cristo, sirviéndoles, animándoles, aconsejándoles, dando ejemplo y testimonio
más dar los rollos. Entonces, todo se basa pues, en este testimonio. No se trata de grandes conferencias ni de grandes cosas, sino que dentro de esta normalidad del cursillo, que naturalmente es una normalidad distinta a la normalidad de la vida de cada día, porque está en el retiro. Es importante que los dirigentes sean un grupo heterogéneo, que si es posible, que los dirigentes heterogéneo en edad, en situación, en estudios, en todo, como más heterogéneo, siempre el cursillo como más heterogéneo, mucho mejor. Y porque si el cursillo también, si los cursillistas también es heterogéneo, pues entonces también los dirigentes, unos y otros. Y entonces, claro, por afinidades o lo que sea, siempre tiene más facilidad de poder entablar este principio de amistad. No es conveniente que sean muchos dirigentes. Con 4 o 5 dirigentes es más que suficiente. A no ser que el cursillo fuera tan numeroso que tuvieran que ser 6. Pero normalmente, si el cursillo es lo ideal de un cursillo es que sea entre 25 y 30 cursillistas. Esto es lo ideal. 30, lo ideal es sobre 30. Yo he ido a cursillos con 40 y pico y claro, es muy complicado poder establecer amistad con todos, conocerlos, es muy complicado. ¿Cuántos son tantos, no? Entonces, en la de curia, si son muchos dirigentes y tienen que haber 2 o 3, sería mayoría, aunque vosotros cursillistas sean 7 o sean 6, pues, pero si hay 12 dirigentes, se os comen. Y es mucho mejor pues, que haya un dirigente en cada decuria, máximo 2. Si hay uno que va por primera vez a un cursillo de dirigente, pues acompañado de otro dirigente va de curia, y que como ya sabéis, va de curia, los dirigentes no tienen que tienen que hacer es no estorbar, dejar que los cursillistas hablen, aunque digan chorradas o tonterías, o digan después del rollo lo que sea, que digan lo que quieran. Entonces sacan lo que llevan y ya entre ellos mismos lo van descubriendo el tercer día. O sea que si el primer día y el segundo día en el de curia alguien dice tonterías, a no ser que haya uno que imponga criterio y tal, y entonces sí que el dirigente puede decir, oye, deja para vosotros y no seas tan tozudo o que sea. Pero el dirigente no tiene que ni aconsejar el de curia, ni dar ideas, ni corregir lo que ellos piensan, sino que dejar que hablen. Lo importante es que puedan hablar, porque normalmente todos tenemos más necesidad de hacer preguntas que de respuestas. Entonces, ya entrando y por tanto, los dirigentes, lo más importante es no estorbar. Los rollos, ¿qué son los rollos? Los rollos son exposiciones a la vez de doctrina y de testimonio. Los rollos místicos, los rollos de los sacerdotes, son una síntesis de la teología de la gracia. Y los rollos de los seglares, de los laicos, son una exposición sintética y sistemática de la vivencia cristiana en el mundo. Por tanto, no es inventada pólvora, sino que cada rollo tiene su función, como después veremos, de cara a esto, a dar este testimonio de vida cristiana. Los rollos no son lo más importante del cursillo. Más importante es este principio de amistad, el diálogo y la amistad y el que pueden darse con los cursillistas. El precursillo ya tiene que haber enfocado a esto de principio de amistad y tal, pero los rollos son necesarios porque son el cauce para el logro recto, consciente e ilusionado de lo esencial, que es la vivencia. Lo más importante es la vivencia, pero los rollos son el marco donde además son como si fuera un clavo en que se pueden colgar pues todas las cosas, como si fuera un perchero, el rollo pues sabe las ideas y dan pie para el voz de pasillo de dirigentes con los cursillistas o con cada cursillista, tiene donde colgar y donde poder pues tener este diálogo, este hablar con él, sincerarse y tal, y los rollos ayudan precisamente a esto, porque si no, pues tendrías que
te encuentras y dices, ya por ahí hemos dado tiempo, ¿no? Llueve, no llueve, hace calor, hace sol. Pero cuando estás con el cursillista, puedes incluso decir, oye, ¿qué te ha parecido el rollo de fulanito, tal o cual? Te da pie a poder hablar sobre temas muy concretos. Sobre todo si tú ya el primer día, el dirigente ya ha conocido al cursillista, pues puede ver más o menos por dónde le han ido los tiros, cómo él puede haber captado el rollo y da pie pues a esto. Es este marco que facilita este diálogo, los rollos. No son lo más importante, pero sí son necesarios. La preparación de los rollos, del rollo. Lo esencial para dar un rollo es vivirlo. Es todo lo más importante. Pero también es importante conocerlo. Porque para saber lo que tienes que decir y cómo decirlo. Entonces, no se puede confiar a la improvisación, lo que exige estudio. El dirigente tiene que estudiar el rollo. Un rollo no preparado o poco preparado puede ser mucho mejor que un rollo preparado muchas veces, ¿no? Puede ser mejor, pero no es honrado, porque la gente que te va a escuchar es igual que el rollo que hacemos en Bautrella o a escuela o donde sea. Si hay unas personas que tienen que escuchar, se merecen que nosotros lo preparemos. Que no digamos, bueno, el Espíritu Santo ya me inspirará. No, el Espíritu Santo no va a inspirar tu pereza. Tú tienes que prepararlo concienzudamente. Aunque no sea lo más importante del cursillo, como todo en el cursillo tiene que estar previsto y preparado, pues tienes que estar preparado para hacer el rollo, haberlo estudiado y si no lo entiendes, haber pedido a alguien que lo entienda, que te lo explique y entonces esto es básico para hacer un rollo. No es honrado decir, ya me inspirará el Espíritu Santo. Yo me acuerdo un amigo que era una persona muy controvertida, a distancias cortas, cuando hablabas con él así tomando un café, era una persona con muchísimo criterio y tal, pero en público se metía con la gente, era muy agresivo y tal y cual. Y era una persona, bueno, falleció ya y hace unos años. Y un día que empezaba el cursillo, un cursillo, y me dice, ahora de salir para el cursillo, no iba, ni yo tampoco. Dice, el lunes hago el rollo en Bautrella. Ah, qué bien, le dije yo. Dice, sí, y no voy a preparar nada. El Espíritu Santo ya me dirá lo que tenga que decir. Y yo dije, pues no me parece bien. ¿Cómo que no te parece? ¿O no te fías del Espíritu Santo? Digo, no, dije, no me fío, es de ti. Le dije, porque no es honrado que digas que ya te inspira el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a inspirar tu tontería ni tu pereza. Y esto en el rol del cursillo, pues es así, ¿no? Por tanto, tiene que haber esta preparación remota. Después la preparación próxima, que es el momento de hacer el rollo. El rolista, siempre antes de hacer el rollo, ante cualquier cosa, pues le pedimos al Señor que nos ayude, pero especialmente cuando tenemos que hacer un rollo, pues la visita al sagrario para pedir las palabras de eficacia. Todo en el cursillo, como sabéis, es obra de la gracia, pero también influye la técnica, que es igualmente potenciada por la gracia, es lo que le da la eficacia. Y la gracia está condicionado a esta evaluación, pedid y recibiréis. Nosotros normalmente, bueno, normalmente no siempre, en el cursillo, antes de hacer el rollo, si yo tengo que hacer el rollo, el rector y los dirigentes vamos un momento ante el sagrario, justo antes de hacer el rollo. Procuramos hacerlo discretamente, pero tampoco importa si te ven, porque la naturalidad tiene que ser lo más importante, naturalidad y normalidad. Entonces, si nosotros hiciéramos una exhibición de que vamos al sagrario y tal y cual, pues sería contraproducente. Pero si se hace con discreción y normalidad y lo ven, y algún cursista lo ve, incluso es un testimonio que ve que aquello que decimos en el rollo es verdad en nuestra vida y es verdad a la hora de hacer el rollo, que vamos a confiar nuestro plan al Señor. Como es natural, para el rollo, el tono y el estilo del rollo deben ser la manifestación de lo que en el rollo se dice. El rollo, todos los rollos deben ser amenos al alcance de todos, no complicarnos con grandes elucubraciones, sino haber cogido la idea del rollo, las ideas que tiene que uno que explicar y entonces explicarlas con toda normalidad. Las poses, los efectismos,
la erudición, todo esto puede deslumbrar, pero no alumbra. Por tanto, las anécdotas, pues, ensanchadas, decir las cosas exageradas, todo esto está fuera del cursillo. El cursillo tiene que discurrir siempre dentro de una normalidad con profundidad. Una cosa no tiene que quitar la otra, pero tiene que ser con normalidad y con mucha naturalidad, ¿no? La duración de los rollos, pues depende de cada rollo, pero no tienen que ser excesivas. Si o bueno breve, 2 veces bueno. Por tanto, el rollo, no tiene que haber ningún rollo que dure más de 1 hora y cuarto, más o menos, por importante que sea y por quien sea el que bode. Y por demás rollos, como máximo 1 hora, mejor 3 cuartos. Incluso hay alguno, como puede ser, pues está más allá, que con media horita me basta. Porque se trata de ser concretos y con el esquema, pues no exagerar demasiado ni alargarse. Notas a los rollos. Las notas características de cada rollo se deducen de su contenido y admiten una gran flexibilidad. Lo importante es que las ideas del rollo salgan después al estilo de cada uno que hace el rollo y sabiendo el rollo que pretende. No es lo mismo hacer el rollo de piedad que hacer el rollo de estudio. No es lo mismo hacer el rollo de estudio ambiente que hacer el rollo ideal, natural, ¿no? Entonces, cada rollo nos tiene que dar las pautas por la forma, la manera de hacer el rollo, ¿no? El tono que hemos de dar al rollo. Por tanto, el proceso de los rollos místicos, de los rollos de los sacerdotes. Los rollos de los sacerdotes siguen la línea clásica de la teología de la gracia. Primero, gracia habitual, la gracia divina, gracia actual, su promotor y actualización, sacramentos, que son sus fuentes, obstáculos, sus enemigos, y vida en gracia, que son sus alimentos. La síntesis del proceso de los rollos laicos, que creo que es expresiva, sin ser discordante de esta, se trata de lo siguiente. El hombre puede ser ese mensaje que le tiene que llegar al cursilista, ¿no? Que el hombre puede ser más y puede ser mejor, que es el rollo ideal. Puede ser vos donde está, en su ambiente, en su circunstancia, ser igual cristiano en el mundo. Si descubre su corazón con espontaneidad, rollo de piedad. Si asume su inteligencia con convicción, estudio. Si orbita su voluntad con decisión, rollo de acción. Y su persona en su globalidad, rollo dirigentes. Si acepta que en su realidad está impregnada por personas, estudio de ambiente, a las que puede ayudar, cristiandad en acción, siempre que se realice de una forma personal, cursilista más allá del cursillo, y en amistad, reunión de grupo y utrella. Después va a ver un poco el meollo de dónde tiene que ir cada rollo. El primer rollo, como sabéis, es el rollo inicial de la reunión preliminar antes, cuando empieza el cursillo. Este rollo, como ya os he dicho, si es posible, tiene que hacerlo el rector, porque es el que tiene que llevar después la dirección. Y en este rollo es simplemente un motivo, dar pie para que el rector pueda tomar el timón del cursillo de una forma con normalidad. Cuando empieza este rollo, naturalmente hay una gran curiosidad por parte de los cursillistas por saber qué es lo que va a pasar y desconfianza muchas veces flota en el ambiente, sobre todo y por encima de la heterogeneidad del grupo. Puede haber personas que van con mucha ilusión y que cualquier cosa se les diga, pues les parece bien, y cuando dicen del silencio les parece estupendo, y cuando dicen una meditación también, pero hay otros, si el cursillo es como debe ser, heterogéneo, y hay personas alejados, mezclado con personas no tan alejadas y tal, pues entonces en el ambiente pues hay esta cierta curiosidad
y desconfianza a veces, ¿no? Por tanto, por encima de todo esto, el rector con naturalidad debe asumir la dirección sin imponer ninguna autoridad y dar una cierta respuesta a estas inquietudes y a estas incógnitas que tienen los cursilistas, ¿no? Por tanto, tiene que responder de alguna manera a la curiosidad que los tienen, lo que se puede decir del cursillo, dar las primeras normas para la primera noche y esto. En una palabra, hacerse con las riendas del cursillo sin imponer la autoridad, con naturalidad, pero al mismo tiempo de una forma que vean que va a dirigir el cursillo pues es aquella persona, ¿no? Después está, como sabéis, el primer rollo es de ideal. El ideal pretende que se dé cuenta de la importancia de ser persona y su capacidad de decidir y de ejercitar su libertad. El rollo pretende llevar a los cursilistas al convencimiento de la necesidad de tener un ideal. Obliga a pensar como que dispone para escuchar a los demás rollos. Le obliga a pensar al cursilista. Es para algunos, los apartados de la religión, un descanso ante la dificultad que hoy ha supuesto encajar el contenido de las meditaciones precedentes. Pues claro, he alejado y se ha encontrado que me piden el silencio, que me meten en la primera meditación, que a lo mejor hacen el via crucis. ¿Qué tal? Entonces, el rollo ideal es un descanso porque ve que no todo va a ser lo mismo y entonces le abre a la curiosidad y para escuchar los demás roles. Se trata de entrar por lo humano para llegar a lo divino. Puede haber efecto negativo el de sentir un vacío al caer en la cuenta de lo absurdo de una vida sin ideal, pero esto es el primer paso hacia el deseo de algo mejor. Después viene el rollo de gracia habitual. Bueno, todavía el seguar también está llamado, bueno, me había saltado. Después viene el rollo de gracia habitual, que presenta la libertad de Dios y su comunicación libre y amorosa a la persona, invitando a la respuesta humana de la persona, una respuesta humana. Tiene que ir siempre todo por lo humano. Eduardo decía que si no es humano, no es cristiano. Es una invitación a una nueva relación que procede del amor de Dios para nosotros, hecho carne la persona del Hijo de Dios, Jesús. Nos llama a la amistad con Cristo. Esta amistad será entonces la fuente de la capacidad de la persona de vivir la amistad con Dios y con otras personas. Este rollo pretende que el cursilista tenga un encuentro consigo mismo. Como sabéis, de la primera noche y el primer día, el de cara a este encuentro con lo mismo. Es un proceso, primera noche, primer día, encuentro con uno mismo, segundo día, encuentro con Cristo y tercero, encuentro con los demás. Los rollos van en esta línea, pero no quiere decir que el cursilista siga este proceso. A lo mejor el cursilista no sigue este proceso, hace su proceso personal, pero los rollos sirven para que puedan hacer este proceso. Pero a lo mejor un cursilista primero se encuentra con los demás y después con Cristo, después con sí mismo, o primero con Cristo y después de Cristo a los demás y a sí mismo. El proceso puede ser para cada uno personal y distinto según su manera de ser, sus circunstancias, la mochila que debe de problemas o lo que sea, ¿no? Bueno, por tanto, pero en este rollo, el rollo del sacerdote de gracia habitual, pretende que este encuentro consigo mismo, que descubra a Dios, pero desde sí mismo. Siguiente rollo, el seguir cristiano en el mundo. El meollo también de este rollo es el seguir es el hombre que se santifica ejerciendo con responsabilidad y conciencia la empresa de ser persona en la iglesia y en el mundo, utilizando su libertad como punto de partida para transformar el mundo según Cristo. Por tanto, se tiene que dar cuenta de que el cristiano parte desde esta libertad y siempre con libertad. El seguir está llamado a ser testimonio vivo del Evangelio en su circunstancia concreta, mediante la irradiación y contagio de la realidad de su gracia en todas las facetas de su vida.
Entonces, esto es porque el cronista tiene que conocer, que tiene que llegar este mensaje a los cursillistas. Descubrir la misión de observar, que es obra humana, es obra sobrenatural, es eclesial y es apostólica. Como sabéis, en el rollo se dice al final, y tiene que, es el mejor mensaje, las palabras de Juan 23 que decía que el cristiano es una alegría, porque es una alegría para Dios, una alegría para sí mismo y una alegría para los demás. Y esto es el pozo que tiene que quedar cuando termina el rollo, que ser cristiano es una alegría porque es una alegría para ti, una alegría para Cristo y una alegría para los que conviven contigo, para los demás. Después viene el rollo de gracia actual, que es la invitación de Dios a su amistad, a su gracia. Hecho eso, una oferta, si escogemos no responderle. Pero la oferta está ahí. Ahí tiene a su disposición las gracias actuales, que estas gracias están dentro de nuestro alcance, ya que Dios siempre las hace disponibles. Lo único que hace falta es que estemos dispuestos a recibirlas. Y este es el mensaje que tiene que recibir el cursillista. Que ahí tiene las gracias actuales para poder desarrollar su vida cristiana y lo único que falta es seguirlas. Son llamadas gracias actuales porque corresponden a momentos particulares y esto se explica en el rollo. El rollo de piedad es uno de los tres factores sobre los que se debe basar la cristianización del mundo: piedad, estudio y acción. En este rollo se deben ridicularizar las posturas de la falsa piedad, beatos, practicones y fariseos. ¿Por qué? Para quitar prejuicios. Si ellos tienen prejuicios de beaturía, de beatos, de practicones, que han visto personas que practican pero no son consecuentes, que han visto personas que son más fanáticas y supersticiosas que fe, que han visto que son los beatos, que son más supersticiosos y fanáticos y tal, ¿no? Y entonces esto, como además, y los fariseos, que son los que utilizan la religión, como sabéis, o, en fin, que son los falsos, los que dan el falso testimonio. Pero de esto tenemos todos un poco, también hemos de ser conscientes y por tanto debemos de ser respetuosos con la persona, pero hablar claro. Y entonces esto sirve para dos cosas: para quitar estos prejuicios de los beatos, practicones y fariseos, pero también para que cada uno descubra la parte que hay en su vida de beato, de practicón y de fariseo, ¿no? Y entonces el rollo, cuando explica el modelo beato, practicón, entonces hace que los cursillistas descubran y se den cuenta de lo ridículo que es pues ser beato, ser practicón, y lo malo que es ser fariseo. Sirve para dos cosas: para embestir los prejuicios que puedan tener contra la fe, contra los cristianos, contra la iglesia y tal, y sirve también para que ellos, cada uno descubra su parte que tiene. Pero esto siendo importante, más importante es después hablar de la auténtica piedad, que es la orientación de toda nuestra vida hacia Dios. Es el auténtico ideal. Tiene que descubrir qué es el auténtico ideal. Estudio, que es opuesto a formación. El estudio es un medio para entender la realidad de la humanidad y de Dios. Conozco a ti, Señor, y me conozca a mí. Es un reto para enfrentar la vida sin temor. Únicamente debemos creer aquello que no podemos saber. Todo lo que podemos saber no hemos de creerlo, hemos de saberlo. Lo que no podemos saber, entonces tiene que intervenir la fe y hemos de creer. A pesar de esto, lo que importa en el cristianismo no es saber mucho, sino amar mucho. Y el rollo termina con esto, de que lo más importante, después de haber explicado lo importante, lo necesario y lo bonito que es el estudiar, el conocer. Estudiar no es para saber muchas cosas, es para conocer el sentido de mi vida, el sentido de las cosas, el sentido de Dios, es conózcate a ti y me conozca a mí, de San Agustín, ¿no? Y entonces el estudio es esto. Entonces, tiene que descubrir que el cursillo es así de sencillo y así de importante en su vida. Cada uno a su nivel. No es lo mismo lo que tiene que estudiar un señor abogado o un señor juez o un señor banquero, que lo que tiene que estudiar a lo mejor el tendero de la esquina. Pero cada uno a su nivel tiene necesidad de crecer
en vuestros frentes, piedad, estudio y acción. Y entonces es lo que cada uno tiene que descubrir, que siempre hay una posibilidad de ir aprendiendo. Y el estudio sirve para ir aprendiendo en la vida. Ser intelectual no es saber muchas cosas, es saber descubrir las cosas en lo cotidiano, en la vida. Por tanto, el estudio es un medio para entender la realidad de la humanidad y de Dios. Es un reto para enfrentar la vida sin temor. Únicamente debemos creer lo que no podemos saber. A pesar de esto, lo más importante es esto, de que no es saber mucho, sino amar mucho. El rol de los sacramentos, no sé si, bueno, me parece que ya me he comido el tiempo, pues voy a ir rapidito, porque veo que me he comido el tiempo y me quedan 3 hojas, pero bueno, seré rápido. Sacramentos, es el encuentro con Cristo. Los sacramentos son presentados como unos medios especiales por los cuales la Sagrada Humanidad de Jesús continúa manifestándose en el mundo. Los sacramentos son los medios que comunican la gracia santificante y habitual. La gracia habitual. Para capacitar a la persona a responder a las gracias actuales que son propias de las circunstancias de la vida. Voy a ir rápido. La acción, que es apostólica, esto que voy diciendo es un poco el meollo de lo que tiene que llegar a los cursilistas, ¿no? La acción que es apostólica es consecuencia del ser cristiano, de nuestro amor a Dios. La acción que no es expresión del ser cristiano no tiene fuerza de eficacia porque no lleva sobre sí el sello inconfundible de un compromiso vital. Hay gente que se dedica a hacer cosas buenas o buenas obras para no tener que ser bueno. El rollo de piedad tiene que despertar la inquietud por hacer algo y el rollo de acción se le presenta un modo concreto de cómo tiene que hacerlo. El rollo tiene que lograr que se den cuenta de la gran aventura del cristianismo. El rolista encarna con sus vivencias que todos los que quieren, de veras, en todos los momentos difíciles tendrán las ayudas que necesiten y todo ello va a pasar en el mandamiento de Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Obstáculos a la gracia, voy a ir rápido, no veré todo, los cursilistas enfrentan con la realidad absoluta y dolorosa del pecado y de su complicidad con el pecado del mundo, de una manera optimista, pero de una manera optimista. La victoria de Cristo es sobre el pecado. En definitiva, el rollo obstáculos a la vida de gracia es para que vean y vivan que no somos angelitos ni somos ilusos, sino que sabemos que en el mundo existe el pecado, sabemos que existe el mal, pero frente a ello, pues sabemos que Cristo, pues tenemos la victoria en Cristo. El rol de dirigentes que debe dar profundidad y perennidad a la alegría, pretende que todos se encuentren conciencia de una misión a realizar, conscientes de su misión de bautizado. Ser cristiano es ser persona. El dirigente tiene control de su vida y de su vida interior, actitud y en consecuencia de sus acciones. Visto yo mayoría bastante. Estudio del ambiente. La actuación de nuestro ser cristiano tiene que dirigirse por ser esta la ilusión del Padre a la cristianización de nuestro ambiente concreto. Por tanto, no se trata que descubran que no se tienen que desubicar de su ambiente, sino que tienen que continuar exactamente, a no ser, a veces se puede dar, de que un cursilista tenga un ambiente tan nocivo para su vida que tenga que cambiar de ambiente. Puede pasar también. Por tanto, el dirigente tiene que tener este sentido común, saber lo que hay los cursilistas que hay, sus circunstancias, como ya ha pasado los 2 días del cursillo, ya no los conocemos, ya sabemos si hay algún problema, puede haber alguien que esté metido pues en una mafia de droga, por ejemplo, y entonces este ambiente no tiene que a lo mejor continuar este ambiente, tiene que desubicarse y buscar otras amistades, otros ambientes, porque no podía salir de su atolladero, ¿no? Entonces hay que conocer la circunstancia y ver la ayuda que se le puede prestar. Y el rollo de estudio de ambiente es muy importante porque son la táctica de los 3 frentes, nosotros mismos, nuestros compañeros y los demás. Para una es primero cabeza, después para nosotros primero cabeza, corazón y rodillas, y la otra es al revés. Bueno, entonces, pero también con el huevo de reconocimiento, como aquello que os decía del huevo de piedad, entonces
es el gran momento explicando cosas que pueden parecer de cajón o que ya no haría falta, o cosas que dices es que esto a lo mejor no dice nada, no él dirá nada, no él dirá si tú no se lo explicas. Y entonces te da la oportunidad para que cada uno se descubra a sí mismo en el ridículo que está cuando hace el huevo de reconocimiento y habla de las personas que tienen el cuero duro, que el cuero que ya no entran babas porque de tantos chorradas, tonterías que ha hecho, ya ha endurecido su crosta y ya no entran tiros, ¿no? Entonces, cada cosa de estas, yo me acuerdo en un cursillo, había un cursillista, falleció hace unos años, pocos, 2 o 3 años, había un cursillista que era una persona muy controvertida, pero con mucha humanidad, era una persona, era capaz de ir a pagar una letra que hoy vencía, que si no le iban a embargar, encontrar un amigo con un problema económico, daba el dinero y él dejarse embargar por la letra. Era una persona así, ¿no? Y este hombre, después del rollo de estudio de ambiente, que yo dije de que a lo mejor en los ambientes, en el vuelo de reconocimiento, verían a algún conocido o se verían a sí mismos, me dice, a mí me has sacado de tres escondites cuando has hecho el rollo con el vuelo de reconocimiento. Que yo estaba trincherado en 3 tonterías. En 5 me dijo. Bueno, el rollo sirve también para... Ramón, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Sí, tenemos unos 3 minutitos, porfa. Sí, Sí, aterrizo. Perfecto, muchas disculpa. gracias. Gracias. Gracias, no, gracias. Que yo me enrollo. Pues nada, después viene Vida en Gracia, que Vida en Gracia es para aprovechar la hoja de servicio de explicar el sacerdote para que lo entiendan, les sirve de guión la hoja de servicios o hoja de compromiso, como que llamáis vosotros, y después Cristiana de Nación, donde el rolista tiene que descubrir pues que todo esto es posible, no con un tono triunfalista, pero sí con una concepción triunfal del cristianismo. El cursillo está más allá del cursillo, que da la gran pauta para que después puedan escuchar el rollo de seguro total. Nos habla de que va a solucionar a la vida del cursista, el contacto con Cristo y el contacto con los hermanos. Después, por último, y termino con esto, el rollo de seguro total. El rollo de seguro total, que es la reunión de grupo y Bautella, tiene que descubrir que en cristiano toda vivencia es convivencia, que de todas las formas de amistad, de convivencia, la amistad se va más profunda y agradable, que puede llevar la amistad al terreno de lo trascendente y, en una palabra, la reunión de grupo es la amistad convertida en gracia actual permanente, que ya se ha hablado en el anterior rollo. En total, lo importante es que él descubra que su polo personal se desarrolla a través de la reunión de grupo y su rollo social a través de Bautella, que se encuentra en la reunión de grupo, se siente hola y en Bautella se siente mal. Es lo que tiene que descubrir en el rollo este. Y muchas gracias y perdón por el tiempo que he desperdiciado.